Vamos a esperar 2 minutitos y ya arrancamos. Cuando se terminen de sumar todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sigo admitiendo chicos. ¿Cómo va, Raúl? Bien, bien. Me alegro. ¿Cómo anda la lesión? Ahí va recuperándose. Me alegro. No recomendable. Me imagino que no. Bien. Bueno, vamos a arrancar de a poco. Se siguen sumando, chicos, pero los iré agregando. Si por ahí alguien se quiere conectar, les aviso a ustedes, me chiflan, porque por ahí, cuando estoy compartiendo, no lo veo. Bueno. Chicos, hoy sí corresponde trabajar sobre lo que es tórax patológico. Bien. La idea, a ver, siendo sincero, para poder trabajar en 1 hora, ¿sí? Vamos a ir con un ritmo bastante acelerado. Bien. No tengan problema en frenarme, en preguntarme, ¿sí? La idea es presentar primero un PowerPoint, ¿sí? Donde vamos a ver ciertas patologías. Yo creo que algo adelantábamos la clase pasada. Si quisiéramos hablar sobre patologías de cada segmento, tenemos compendios completos. Bueno, tengamos en cuenta el tiempo que le vamos a dedicar, entonces vamos a hacer base sobre patologías más habituales. Por ahí alguna cuestión pueda llegar a presentarse, ¿sí? Como más rara, pero sepan que de estas patologías, ¿sí? Es de donde vamos a tomar imágenes, digamos, de ese estilo para la acreditación. O sea, entonces, voy a compartir. Ahí estamos. Bien. Entonces, tórax patológico. Sepan que cuando hablamos de tórax, ¿sí? Esto más bien a modo intro, yo le decía, vamos a ver ciertas patologías. Bueno, en primera instancia es importante que sepan que cuando hablamos de tórax, ¿sí? O hablamos de tomografía de tórax, ¿sí? Las variantes son mucho más de la que uno piensa en un principio. ¿Bien? ¿Por qué? Y esto va de la mano con lo que le decía en su momento, de la importancia de saber cómo pedir una tomografía de cualquier estilo, ¿sí? Y hacer hincapié en el diagnóstico presuntivo o en el protocolo que crea necesario el médico para el estudio. Entonces, ¿sí? Nosotros tenemos varias estructuras que conviven, ¿sí? Dentro de lo que es el tórax. Entonces, depende, ¿sí? Que querramos ver, es cómo se va a hacer el estudio y más allá de cómo se va a hacer también de las ventanas, de las reconstrucciones, del uso o no de contraste. Entonces, es importante la especificidad en la solicitud. Por ejemplo, dentro de lo cardíaco, tenemos estudios asociados a lo que se denomina el score de calcio, un estudio específico para estudiar el calcio intravascular coronario. Entonces, ¿sí? Eso es específico. Este estudio en particular lo dejamos afuera de la evaluación nuestra, digamos, de la acreditación, porque es muy específico, como así también la angiotomografía gatillada, sea TAVI, ¿sí? O sea la que sea, que esa sirve para evaluar, ¿sí? Lo que es la válvula aórtica, y como son estudios muy específicos, lo dejamos de lado. ¿Qué sí vamos a estudiar? Todo lo que tenga que ver con tomografías convencionales, que pueden ser angiotomografía de la aorta, fíjense que acá dice gatillada o no, bueno,
Las angiotomografías de aorta, sobre todo descendente, no hace falta gatillar. ¿Qué buscamos ver? Un aumento, ¿sí? O una disección de la pared aórtica, sea su porción ascendente en el callado o descendente. Bien, ¿qué más vamos a evaluar? Bueno, tejido blando y parénquima pulmonar. ¿Para qué? En tejido blando, para ver procesos mediastínicos, ¿sí? Alguna alteración, ¿sí? Del pericardio, para ver derrame intrapericárdico, podemos, ¿sí? Por ahí también lo vamos a dejar un poco más de lado porque es más complejo, un poquito más avanzado. Bien, sí es importante evaluar lo que es el lo que es, ¿sí? Todo el tejido periférico blando, sea muscular o glandular, en búsqueda de ganglios o en búsqueda de nódulos también, ¿sí? El tejido óseo también para ver lesiones, sean fracturas o sean, por ejemplo, metástasis, eso también. Pero principalmente lo que vamos a evaluar son patologías asociadas a lo que es el parénquima pulmonar. Bien, ¿qué es lo que vamos a empezar a estudiar ahora de a poquito? Entonces, esta imagen lo único que le muestra es una ventana pulmonar en, ¿sí?, distintos planos. Lo importante a saber es una tomografía convencional, ¿sí? Obviamente que después hay millones de variantes, pero una tomografía convencional se adquiere, ¿sí?, siempre en plano axial. O sea, el plano que van a ver, cualquier tomografía, vamos a tener el plano axial. Lo que puede no estar, ¿sí?, es el coronal o el sagital. En nuestro servicio, por ejemplo, las tomografías, ¿sí?, solamente se adquieren en el plano axial sin reconstrucciones ni coronal ni sagital. Como así también, salvo que la patología lo amerite, tampoco hacemos reconstrucciones en ventana ósea, ¿sí?, pulmonar y mediastínica. Bien, entonces, esta imagen lo que busca ustedes se amiguen o familiaricen los distintos planos. ¿Qué les permite? Bueno, el axial nos permite evaluar todo, porque es el barrido completo, ¿sí? Como hacíamos, desde ápices, desde por encima, ¿sí?, del opérculo, de la región superior, hasta glándulas. Pero bueno, muchas veces las reconstrucciones nos permiten, ¿sí?, la localización topográfica, digamos, de algo específico, por ejemplo, alguna patología. Bien. Bueno, decíamos, ya lo vimos en la clase pasada, no nos vamos a detener en esto, pero importantísimo, ¿sí?, conocer la anatomía. Anatomía para poder identificar, esperen que admito, para poder identificar, ¿sí?, alguna alteración, bien, o la presencia de alguna patología, tenemos que conocer la anatomía de la región. Decíamos en la clase pasada, hablamos de la anatomía, ¿sí?, convencional, anatomía correlativa, que es lo que vemos acá, ¿sí?, anatomía topográfica y anatomía, podríamos decir, morfológica. O sea, tenemos que conocer la forma relativamente habitual de la estructura, la ubicación habitual de la estructura, y después también es importante conocer las densidades habituales de las estructuras. Entonces, yo con eso, ¿sí?, yo me doy cuenta, y eso es práctica, ni más ni menos, ¿bien? Obviamente estudio, pero práctica de ver imágenes también. Entonces, después se me va simplificando, conociendo todo eso, saber cuando una cosa está fuera de lugar, cuando está aumentada de tamaño o disminuido su tamaño, cuando la densidad aumenta o se reduce, ¿sí?, o cuando dentro de su densidad normal aparece algo con otra densidad. Entonces, ¿sí?, es importante conocer bien. Acá, por ejemplo, vemos en esta imagen, ¿sí?, cardíaca, vemos dos densidades, pero habla de la anatomía normal. ¿Por qué? Porque estamos con el ventrículo izquierdo. Entonces, esto es músculo que es mucho mayor que en el ventrículo derecho y su interior, ¿sí?, en este caso con contraste. Entonces, esa diferencia de
¿sí? densidades es habitual. Bien, vamos con las patologías específicas. Consolidación, ¿sí? Vamos con la primera. Yo siempre digo, si pueden, saquen foto o saquen captura para después no tener problemas con las acreditaciones. Bien, entonces, la primera patología, ¿sí? o alteración que vamos a ver es la consolidación. ¿Qué es la consolidación? Es un aumento, ¿sí? o es una sustitución, podemos llamar así, ¿sí? de lo que es la densidad normal del campo pulmonar. ¿A qué voy? Vamos a esta imagen. El campo pulmonar normal, ¿sí? más allá de la trama vascular, ¿sí? pero es homogénea, ¿sí? no quiere decir que sea, ¿sí? homogénea en cuanto a la densidad común, sino que fíjense que se respeta, ¿sí? las características. En el otro lado, contralateral, ¿sí? sobre el lado izquierdo, fíjense que tenemos el pulmón que en su centro, ¿sí? tiene una alteración de esas características. Vemos una hiperdensidad suplantando lo que debería ser la hipodensidad común del pulmón. Entonces, que cuando hablamos de un aumento de la densidad que no nos permite ver la vascularización normal del pulmón, hablamos de la presencia de una consolidación. ¿Qué puede ser esta densidad? Y puede ser distintas cosas. Lo que pasa es que ustedes no van a conocer la historia clínica, no van a conocer ¿sí? nada, ningún dato del paciente. Van a ver una imagen. Pero esto puede ser cualquier fluido, ¿sí? como ser edema, pus, ¿sí? sangre, lo que ustedes ¿sí? puedan asociar. Hablamos de una consolidación. Bien. Muchas veces dentro de esta consolidación igualmente vemos el dibujo ¿sí? de la vía aérea, del árbol bronquial. ¿sí? A esto es lo que se denomina broncograma aéreo. O sea, dentro de la consolidación vemos el broncograma aéreo. Bien, entonces, número 1, consolidación. Número 2, broncograma aéreo. ¿Qué más vemos en esta imagen? Bueno, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, con preponderancia del lado ¿sí? izquierdo, o sea, sobre el pulmón izquierdo, vemos ¿sí? un derrame pleural. ¿sí? ¿Cómo lo diferenciamos? Obviamente el paciente está en decúbito, ¿sí? por gravedad, se acumula líquido, se acumula el derrame, bien, acompañando las características ¿sí? del pulmón. Fíjense, ¿sí? acompaña el dibujo habitual. Entonces, el derrame es muy simple de identificar. ¿Qué puede pasar? Que a veces tenga dos densidades. El derrame tiene que ver con un proceso ¿sí? crónico activo. ¿Qué quiere decir? Por ahí hay más hipodenso, quiere decir que hay un derrame ya que hace un par de días que está, pero a su vez algo un poquito más hiperdenso tiene que ver con algo, con un proceso agudo continuo. Bien. En esta imagen, algo más que podemos identificar es calcio asociado ¿sí? al mediastino, específicamente a la arteria coronaria. Bien, acá vemos la arteria coronaria izquierda y también en la aorta, tanto ascendente como descendente. Fíjense sobre sus paredes esas hiperdensidades. Entonces, acá en una imagen vemos 4 ¿sí? variaciones de la anatomía. Calcificación, broncograma, ¿sí? debido a la consolidación, ¿sí? y derrame pleural. ¿Qué más vamos a poder encontrar? ¿sí? Tengan en cuenta que cada power es apartado o a lo sumo ¿sí? lo vamos a ir correlacionando. ¿sí? Otra patología ¿sí? hace referencia a los infiltrados ¿sí? que se dan en ciertos procesos. Bien, entonces, fíjense que cuando hablamos de una infiltración, no se pierde esa trama, queda como borrosa, queda como
¿sí? Superpuesta, pero yo no está impedido de ver, ¿sí? La trama. Bien, lo veo con otra densidad, pero se ubica en la trama, ¿sí? Normal, digamos. Entonces, lo que vamos a ver, ¿sí? Vuelvo a repetir, vayan sacando capturas, porque el texto es importante también, no lo vamos a leer obviamente por una cuestión de tiempo, pero tengan en cuenta, a ver, acá, vemos mejor, ¿sí? Estamos viendo un proceso, ¿sí? Un infiltrado intersticial asociado o correspondiente, mejor dicho, perdón, a una neumonía. Bien, esto lo que va a cambiar es la magnitud, chicos, así lo vamos a ver. Lo que va a cambiar es si es unilateral, bilateral, qué tan abarcativo es el proceso, si sobre todo el pulmón, si sobre un lóbulo, ¿bien? Entonces, eso es lo que va a variar al momento de la descripción. Después, ¿sí? Si el proceso, en este caso hablamos de vidrio deslustrado, puede ser un poquito más tenue, entonces hablamos de una infiltración neumónica simple, bien, pero si en una acreditación aparece una imagen con esta característica, con que me lo describan como un infiltrado, ¿sí? Consecuente de una neumonía, va a estar bien, ¿sí? No quiero complicársela. Bien, por ejemplo, acá vemos otro. Acá vemos una asociación, digamos, vemos el infiltrado, ¿sí? También medio lo que se llama parcheado, fíjense que lo vemos como pegado, ¿bien? Entonces vemos un infiltrado y también acá en vértice, fíjense que estamos en los primeros cortes, yo veo la escápula. Acá, ¿sí? Ya estamos a nivel del callado aórtico, ¿bien? Entonces, además de los infiltrados, veo sobre lo que es el pulmón izquierdo una consolidación, bien, que no podemos decir que es porque probablemente asociada a esta neumonía. Bien, seguimos. Otra patología, entonces, si sumamos una más, lo que es el enfisema. Bien, cuando hablamos de enfisema, ¿sí? Hablamos básicamente de la destrucción de las paredes alveolares. Cuando este proceso se da, ¿sí? Dentro, ¿sí? Del lobulillo, se denomina centro lobuliliar. Cuando se da próximo a la pleura, ¿sí? O más bien alejado, o más bien distal, ¿sí? Del centro, se denomina paraseptal. Vamos a hacerlo más entendible con una imagen, ¿sí? Decíamos entonces, acá imagen A, imagen B, vamos por la B que es más fácil. Bueno, decíamos, es una destrucción de las paredes alveolares. ¿Qué pasa con eso? Bueno, aumenta la hipodensidad de la región esa específica. Es como que se arman, ¿sí? Regiones donde hay un engrosamiento aparente, ¿sí? Pero el centro, con forma circular, ovoide aproximado, ¿sí? Es más hipodensa. Entonces, cuando está pegadito a las paredes, como vemos acá, fíjense, todo pegadito, prácticamente toda la pared, ¿sí? Sobre todo lo que es lateral, podemos ver la presencia de enfisema paraseptal. Bien. Cuando esto, ¿sí? Lo vemos más bien en la región central, ¿sí? Es lo que denominamos enfisema centrolobuliliar. Acá un poquito más difícil de ver, fíjense, yo lo voy a marcar con el cursor, vemos acá uno, ¿sí? Acá estamos viendo otro, acá vemos otro, bueno, y así bastante avanzado. Ya hay otra imagen más adelante donde vamos a poder ver, ¿sí? Mejor.
Bien. Con esta imagen no nos vamos a detener. Si ya vamos a ver cuando veamos una imagen, vamos a ver el estudio, vamos a ver el contraste, estudio sin contraste y con contraste. Bien. Bien. Bueno, con respecto al atrapamiento aéreo, me lo estaba salteando, ¿sí? Hablamos después me voy a fijar si hay alguna imagen para que lo puedan visualizar, ¿sí? Pero hablamos de una disminución, o sea, se vuelve más hipodenso, ¿sí? La zona, y tiene que ver con la oclusión, o sea, la imposibilidad del retorno de la estructura. A ver, creo que en esta imagen lo podemos visualizar. Bueno, acá, ¿sí? Decíamos. Esto es lo importante, no sé si están sacando fotos o captura, pero tengan en cuenta, ¿sí? Hablamos de atenuación inferior a lo normal. Entonces, disminuye, ¿sí? La densidad. Vamos a la imagen. Bien. Entonces, podemos ver estas zonas, ¿sí? Fíjense que las diferencias de densidades dentro del pulmón en general, a diferencia de lo que es la infiltración, ¿sí? Entonces, vemos zonas hipodensas, hiperdensas y así sucesivamente, hablamos de un atrapamiento aéreo. Bien. Seguimos. Vamos acá, ¿sí? Con los quistes no nos vamos a hacer mucho hincapié, ¿sí? Los quistes, fíjense, ¿sí? Son de alguna manera, hasta que agarren práctica, confundibles con lo que es el enfisema. Bien. Así que nos vamos a ir directamente a lo que es otras dos patologías, como son la bronquiectasia, ¿sí? Y los nódulos. En primera instancia, la bronquiectasia tiene que ver con dilataciones del árbol bronquial. Hoy hablamos de enfisema, que era ruptura de la pared alveolar, ¿sí? La destrucción de la pared. La bronquiectasia hablamos de dilatación, ¿sí? Del árbol, y dependiendo, ¿sí? la morfología, ¿sí? Van a tener distintos nombres. Entonces, acá tenemos tres. ¿Qué pido? Primero vamos a lo que yo pido para la acreditación, es que me identifiquen en primera instancia la presencia de la bronquiectasia si está. ¿Sí? Primero eso, si ustedes identifican una dilatación, fíjense acá, ¿sí? Es muy evidente. Si ustedes miran toda la trama, no podemos ver estructura. Sí, acá, acá, acá también, ¿sí? ¿Y por qué lo vemos? Justamente porque hay un aumento, hay una dilatación. Cuando tiene esta forma, ¿sí? Se denomina bronquiectasia cilíndrica. Fíjense la forma, ¿sí? Específica de estas acá. Bien, se denomina bronquiectasia quísticas. Bien, tiene una forma más redondeada, digamos, y es común que haya un nivel aéreo, ¿sí? Hidroaéreo, perdón. Bien, ¿por qué? Porque se pueden infectar. Y varicosas, bien, tiene que ver con afectaciones intersticiales. Fíjense que acá hay otro proceso conviviente. Bien, la que más vamos a ver son las bronquiectasias cilíndricas. Entonces, sepan identificar y sepan diferenciar vascular, ¿sí? De árbol bronquial. Lo vascular es isodenso en toda su estructura. Lo respiratorio tenemos las paredes hiperdensas y un centro hipodenso, ¿sí? Como lo vemos acá, esto estamos a nivel de la carina prácticamente, como lo vemos con el bronquio principal, fíjense, el refuerzo de la pared, ¿sí? Y el centro hipodenso, bueno, lo mismo a niveles de calibres menores. Bien.
Seguimos. Con respecto a los nódulos, ¿sí? Son formaciones, bien, que pueden ser únicas o múltiples. Cuando hablamos de formaciones únicas, hablamos de nódulos pulmonares, ¿sí? Y lo vamos a identificar y vamos a considerar su morfología. Bien, ¿qué quiere decir? Vamos a dar un tamaño relativo, ¿sí? Mediano, pequeño, grande, ¿sí? La ubicación, vamos a decir si es hiperdenso, si es hipodenso, si sus bordes son lisos, si son espiculados, si es irregular. Bien, definimos la estructura y fíjense que la característica es muy específica. Bien, no le vamos a dar nombre propio porque no nos interesa, ¿sí? Y hay variedad, obviamente. Fíjense acá otro ejemplo de un nódulo único donde ya no conserva esta morfología, ¿sí? De bordes lisos, tampoco esta. Una aclaración que me faltó es, imagen de ventana pulmonar es la A y esta es una ventana, ¿sí? Mediastínica o de partes blandas. Depende el tipo, el origen y las características del nódulo, por ahí se visualiza mejor en una u otra ventana. Bien, obviamente que nosotros en la acreditación ya le vamos a dar la imagen, no es algo que seleccionen ustedes. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. En la lista de contejos hay una parte que habla justamente de eso, que evaluar los campos pulmonares identificando imágenes compatibles con lesiones tumorales. Y en el caso de la imagen anterior, si figurara esa que está a la izquierda, ¿no? Ahí Sí, sí yo pondría que es compatible con un nódulo, ¿no? Pero si no los veo, yo no lo tengo que poner, pongo como no se visualizan. claro, la lista de cotejo, chicos, ¿sí? Va a tener, a ver, fíjense que hay varios puntos, como, a ver si encuentro. Bien, habla de evaluar campos pulmonares, partes blandas, ¿sí? Habla de evaluar el tejido del campo pulmonar, la presencia de tejido tumoral. O sea, va a nombrarle muchas cosas, pero no siempre va a estar, chicos. Entonces, eso depende cómo cada uno desarrolle su lista de cotejo. Yo siempre digo, lo óptimo, a ver, dicho de otra forma, si ustedes apuntan al 10, más allá de que esté todo bien, lo ideal es presentar la acreditación como un informe médico, ¿sí? Entonces, yo voy a hablar sobre lo que veo. ¿Qué pasa? Hay algunos que no está mal, ¿sí? Pero bueno, hace la diferencia que me ponen, por ejemplo, los 20 ítems o 21, no sé cuántos son, de la lista de cotejo. Esos 21 ítems no están presentes en todas las imágenes, ¿sí? Si me dice, me tocó un proceso neumónico y no voy a tener un tumor, probablemente. Entonces, o sí, pero bueno, si no está, no hace falta decir, no hay tumor, no hay esto, no hay lo otro, ¿sí? Céntrense en lo que sí ven. Bien, entonces, en esta imagen sí, yo tengo que describir, bien, que tengo sobre lo que es el campo pulmonar derecho, bien, en un punto relativamente central, una imagen de pequeñas dimensiones, redondeada, de bordes lisos, hiperdensa respecto al campo pulmonar, concordante, ¿sí? Con un posible nódulo o un proceso tumoral o un proceso orgánico, como ustedes quieran llamarlo. O sea, hay varias formas de decir lo mismo. ¿Qué hay que decir? A ver, así, de una manera vulgar, bueno, ¿cuál es la patología? Bueno, acá es el tumor, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber expresar. Ojo que, por ejemplo, ¿sí? Vuelvo a la imagen. Esta imagen también es un tumor, ¿sí? Está más próximo a la que es la zona del ilio, más allá de que no lo vemos, pero anatómicamente sabemos que estamos ahí cerca. Veo la tráquea, ¿sí? Pero además de esto, además del nódulo, que ya cambia las características, cambia la ubicación, sigue siendo hiperdenso, sus bordes son
¿sí? Irregulares, son más bien un poquito espiculados, bien, pero además yo tengo un enfisema centrolobuliliar próximo a esta imagen, a este nódulo, y también tengo enfisema paraseptal. Entonces, no se duerman con la patología y digan, bueno, la encontré, acá está, porque puede haber otras que están conviviendo y también son necesarias describirlas. Bien, dicho de otra forma, me ha pasado en acreditaciones de cerebro donde hay un derrame subdural y uno epidural. Encuentran el epidural y me dicen, listo, tiene esto. Y se olvidan el subdural, entonces no está bien hecha la descripción y se están olvidando algo importante. Bueno, acá lo mismo. Describan lo que hay, pero todo lo que hay, ¿sí? Más allá de que acá, ¿sí? El actor principal, por decirlo de alguna manera, no es el proceso, no es el enfisema, ¿sí? Sino que el nódulo. ¿Bien? ¿Se Gracias, entiende? profe. No, Sí, por favor. gracias. Bueno, seguimos. A ver, en este caso, ¿sí? Estamos viendo varios nódulos. Entonces, ahí se hace una descripción general. Si fueran 2 o 3, se puede identificar cada uno, ubicar, pero si no, en este caso, que es lo que se denomina en suelta de globos, a veces, ¿sí? Pero si no, son nódulos múltiples de tamaños variados, ¿sí? Dispuestos de manera bilateral, ocupando todo el campo pulmonar. Y bueno, se puede hacer una aclaración sobre si en general son de bordes lisos, de bordes irregulares, ¿sí? Y la densidad. Esto ya es una señal de metástasis, ¿sí? Y ver la patología, ¿por qué está esa metástasis? Pregunto. Qué silencio. Acá al ladito, fíjense. Mi mamá puede ser. Exacto. En la imagen A estamos viendo, ¿sí? Fíjense que dentro, acuérdense de estudiar siempre todo, ¿sí? Dentro de lo que es el tejido, ¿sí? Mamario tenemos, ¿sí? Una imagen hiperdensa en relación al resto del tejido. Probablemente, ¿sí? O evidentemente ya, es, ¿sí? Una neoplasia, es un tumor de mama, un CA de mama, y consecuente a ese CA, obviamente, en un proceso avanzado ya está, ¿sí? La metástasis, ¿sí? A nivel pulmonar. Bien, entonces acá está lo que yo le decía. Más allá de que estoy viendo, ¿sí? El tumor a nivel pulmonar, pero también acá está el origen de esta metástasis. Entonces, así como en esta imagen no había que dormirse con los enfisemas, acá, ¿sí? Está el nódulo también a nivel de la mama. Bien. Quedan dos patologías. Uno es el neumotórax. Bien, esto es más específico, ¿sí? De patologías o de procesos traumáticos. Bien, entonces, es importante identificar, ¿sí? Un posible neumotórax. ¿Qué característica tiene el neumotórax? Bueno, es esto que vemos acá, ¿sí? Obviamente que no siempre va a ser tan severo como se ve en esta imagen, ¿sí? Esto es un proceso, ¿sí? Es un seguimiento, básicamente, si no me equivoco, pero lo que vemos, ¿sí? Lo solemos ver cuando son, sobre todo, espontáneos. Si es un trauma, generalmente sí son severos, pero cuando es un neumotórax espontáneo o consecuente de algún proceso, ¿sí? No sé, de alguna punción, no lo vemos tan grande. ¿Qué vamos a ver? ¿Sí? En relación a la pared, bien, vamos a ver todo el campo, ¿sí? Esa zona, mejor dicho, perdón, del campo, bien, con una densidad homogénea completa, sin trama, ¿sí? Vascular, ni aérea. Entonces, fíjense que vemos todo negro, liso,
vamos a decirlo así, lo vemos liso. Bien. En cambio, ¿sí? Vemos disminuido de tamaño el pulmón, que lo reconocemos por sí la trama aérea y vascular. Acá vemos una imagen, ¿sí? Ya más evolucionada. Fíjense que vemos el pulmón con su trama, pero también vemos ahí aún la presencia de un leve neumotor. No así del otro lado, ¿sí? Que todavía sigue siendo relevante. Bien, pero tengan en cuenta eso. Neumotórax lo vemos así. Bien, conviviendo dentro del campo pulmonar, un sector sin trama y el sector con la trama vascular. ¿Qué más vemos acá aparte del neumotórax? Y fíjense que vemos un infiltrado. No está, el pulmón que quedó no está normal. Obviamente que no, sí, es muy común eso por ¿sí? El sufrimiento que tiene en esta patología el pulmón. Bien. Y por último, ¿sí? Vamos a ver lo que es, a ver, el tromboembolismo pulmonar. Cuando evaluamos, hasta acá veníamos evaluando todo campo pulmonar, ¿sí? Acá vamos a hacer un apartadito que es, decíamos, podemos evaluar a través de la angiotomografía las estructuras vasculares. ¿Qué estructuras vasculares? Bueno, el corazón en sí mismo, ¿sí? La aorta ascendente, el callado de la aorta descendente, y así también el trombo, la arteria, ¿sí? Pulmonar. Cuando hablamos del estudio, ¿sí? de la aorta, es similar, o sea, esta densidad la vamos a ver en la aorta, y lo que se busca ver es la presencia de un aumento o una disección, ¿sí? Una variación, en la densidad de la aorta. Ahora, en el TEP, que es lo que estamos viendo acá, lo que buscamos es la presencia de un trombo, ¿sí? Dentro de una o ambas arterias pulmonares, ¿sí? Entonces, yo veo el tronco pulmonar, veo arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Y en su interior, una hipodensidad que se corresponde con el trombo, ¿sí? Asociado en esta imagen, ¿sí? Asociado a ello, un leve derrame pleural, ¿sí? Sobre campo o sobre pulmón derecho. Bien. Seguimos. Lo que ahora voy a buscar es la lista de cotejo. Bien. Así vamos trabajando y vamos viendo la imagen. Voy a dejar de compartir un ratito esto. Y vamos a buscar una imagen. Bien, ahora lo que les voy a mostrar es un estudio, ¿sí? Con el que vamos a ir trabajando un poquitito sobre cuestiones generales de la lista de cotejo para que no haya dudas. Bien, entonces, con respecto a la lista de cotejo, yo estuve charlando con ustedes y les decía que la dividimos básicamente en 3 tramos. Bien, tenemos una primera parte de la lista que habla de las generalidades, ¿sí? O sea, el espesor, la ventana, etcétera, etcétera. Y una segunda parte donde se busca que ustedes identifiquen estructuras anatómicas de la imagen que se les presentó. Y lo último y más importante, ¿sí? Que es la parte de la evaluación de la alteración o la variación, ¿sí? De esa anatomía, o sea, la parte patológica. En prioridad, ¿sí? Vamos con lo que es patología, que es lo que veíamos hoy. Es que ustedes, chicos, sepan identificar esas alteraciones anatómicas y me puedan describir. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, yo le pongo una imagen y me sepan decir, bueno, estoy viendo una tomografía, ¿sí? Salteando toda la primera parte de la lista de cotejo, donde puedo percibir un aumento de la densidad,
o veo una neoformación, o veo una imagen redondeada, ¿sí? Donde veo bordes lisos, donde veo bordes espiculados, bordes irregulares, o veo una estructura hiperdensa, o veo algo hipodenso. O sea, ustedes describir lo que estén viendo, ¿sí? Y en base a esa descripción que lleguen a una conclusión diagnóstica. Siempre es necesario que al final de la lista de la acreditación ustedes me den la impresión diagnóstica. Y, a ver, para evitar dudas, yo sé que a veces uno lo hace a la descripción, pero para evitar duda, ¿sí? Impresión diagnóstica, ¿sí? Nódulo pulmonar del lado derecho. Bien. Enfisema pulmonar infiltrado correspondiente con una neumonía. Bien, como ustedes quieran, pero que esté la patología supuesta. Porque si no lo dejan muy abierto a veces y nos generan un problema porque nosotros tenemos que tener esa impresión diagnóstica. Entonces, para evitar problemas, primero que nada, aclaro eso. Bien, ahora sí, vamos con la imagen. Ahí estamos. Bueno, entonces acá lo que estamos viendo, ¿sí? Es una tomografía completa, ¿sí? Con contraste en este caso, y vamos a ir trabajando con la lista de cotejo. Bien, entonces, lo primero que nos dice la lista de cotejo, ¿sí? Nos habla básicamente sobre las generalidades. Por ejemplo, identificar la derecha, izquierda, supino, prono. Bueno, todos los pacientes básicamente van a estar en decúbito, ¿sí? Supino. Bien, entonces, identificamos eso primero, ¿sí? O decúbito dorsal, si quieren llamarlo. Después lo que es derecha, izquierda, anterior, posterior, eso lo vamos a evaluar nosotros en base a lo que vayan describiendo, ¿sí? En este caso, tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Sí les pido, por favor, traten de acordarse, ¿sí? Que esto se estudia en espejo. Entonces, lo derecho de la imagen corresponde a la izquierda del paciente. ¿Por qué? Y porque es necesario que para probarlo, digamos, que esté bien esa parte redactada. Bien, en segundo lugar, ¿sí? Vamos a tener el plano, que es lo que veíamos hoy. Tengo plano axial, plano coronal y plano sagital. No quiero spoilear, pero lo más probable es que le toquen un plano axial, que es lo más habitual. Nosotros queremos que se familiaricen con lo que van a estudiar. Bueno, justamente el plano axial es lo que van a tener que estudiar ustedes. Bien, entonces la mayoría de los cortes y la forma en que se adquiere es plano axial. ¿Cuál es el plano axial? Bueno, justamente de esto que vemos acá. Lo que vean primero es un surview o el escanograma, es con lo que yo programo el estudio. Bien, a partir de ahí tengo el estudio y lo adquiero. Yo lo adquiero en un plano axial con cierta ventana determinada. A partir de ahí yo puedo hacer reconstrucciones con otras ventanas y con otros planos. Bien, volvemos a la lista de cotejo. Bueno, otra cosa que nos dice la lista de cotejo, evalúen si en la imagen que les vaya a tocar, ¿sí? Tienen datos. Fíjense que a la vuelta del estudio hay distintos datos. Esos datos, la realidad es que suelen no estar bien, pero si están, así no sean todos, son importantes. Primero, porque la lista de cotejo piden que lo identifiquen. Y segundo, ¿sí? Porque esos datos les van a brindar mucha información que tienen que ver con si tiene contraste o no tiene contraste, el espesor de corte, ¿sí? El plano mismo. Entonces, si están, ya le está dando respuesta a los otros ítems de la lista de cotejo. La realidad es que generalmente no van a estar. Y a partir de ahí evaluamos los otros ítems, ¿sí? El punto sería 5, que habla con identificar, ¿sí? Datos referidos a la exploración específica. Preparación para el estudio. Bueno, para todas las tomografías hay una preparación específica que tiene que ver con retirar elementos metálicos, ¿sí? Y después, si el estudio es
con contraste, o sea, hablamos de preparación y contraindicaciones todo medio junto, ¿no? No hay nada que nos imposibilite al 100% hacer una tomografía. Ahora, sí, cuando hacemos una tomografía con contraste tenemos que tener en cuenta que el paciente no sea alérgico, que el paciente no tenga problemas renales, y si es sin contraste, es importante considerar que la paciente no esté embarazada. Bien, insisto, son contraindicaciones relativas. Y después, en cuanto a la preparación, es si va a inyectarse contraste, el ayuno, si no va a inyectarse contraste, que se retire todos los elementos metálicos. Bien, seguimos. Bueno, sin contraste y con contraste, espesor de corte y ventana. El espesor de corte, yo les decía, es algo medio fijo. Hablamos de 2 o 3 milímetros, ¿sí? Aproximadamente. Eso va a depender del servicio, va a depender, ¿sí?, de un montón de factores, pero básicamente es entre 2 y 3 milímetros para lo que es pulmón. Y las ventanas, se va a adquirir 3 tipos de ventana, ¿sí? Ventana pulmonar, ¿sí?, o de parénquima pulmonar, ventana de partes blandas o de mediastino y ventana ósea. La que puede llegar a no ser habitual, a no estar siempre, la ventana ósea, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente se usa para evaluar o procesos metastásicos o posibles fracturas, soluciones de continuidad. Entonces, si no hay sospecha de algo de eso, no suele hacerse, pero siempre, siempre va a estar la ventana pulmonar y la ventana, ¿sí?, mediastínica. Bien. Y con respecto al contraste, la mayoría de los estudios se hacen sin contraste. A ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver 2 cuestiones. Vamos a separarlo así. Bien, entonces, acá vamos a tener en cuenta, primero, ¿sí?, céntrense en estas 2 imágenes. Vamos a buscar imágenes similares para que ustedes puedan identificarlas, ¿sí? Entonces, vean, de las 3, las primeras 2. Fíjense que estamos en un corte relativamente similar, ¿sí? ¿Qué veo? Bueno, cómo cambia la hiperdensidad de los vasos. Bien, fíjense cómo la aorta descendente, aorta ascendente a nivel de la válvula, ¿sí? Y lo que es aurícula, ¿sí?, lo veo bien diferenciado. Bien, ¿por qué? Porque esta imagen tiene contraste y esta no. Entonces, en síntesis, ¿dónde buscamos las imágenes? ¿Dónde buscamos el contraste? Dentro de las estructuras vasculares, ni más ni menos. Bien, eso por un lado. Bien, por otro lado, obviamente, sí, tampoco es algo de regla, porque va a variar, pero generalmente cuando hay contraste es porque se está buscando alguna patología vascular o patología orgánica, ¿sí?, como dato de color. Bien, ahora voy a buscar. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ¿sí?, respecto a las ventanas, les voy a poner una ventana de cada una. Bien, entonces, fíjense que también relativamente es el mismo, ¿cómo es? La misma imagen, ¿sí? Lo que cambia son las ventanas. Bien, las ventanas vamos a tener, decíamos, 3. Cada una tiene un objetivo específico, ¿sí? Por un lado, la ventana primera es la pulmonar. Nos permite describir y evaluar a la perfección la trama, ¿sí?, pulmonar.
bien, tanto lo que es vascular como sobre todo lo que es aéreo. Sí, generalmente se ve así, más blanca, bien, pero bueno, eso no es algo que sea ley, digamos, pero sí la presencia y la visualización, ¿sí? Bien de lo que es la trama pulmonar. Por otra parte, la mediastínica nos permite diferenciar bien lo que es, ¿sí? Obviamente mediastino, más allá de la presencia del contraste, pero también las estructuras musculares, por ejemplo. Fíjense que veo, ¿sí? Y dependiendo a qué altura, a qué nivel esté, ¿sí? Puedo diferenciar distintas capas musculares de distintos músculos, que en la pulmonar no se puede con claridad. Y en la ósea tampoco, ¿sí? Bueno, y otro dato es que no veo la trama vascular. Se puede dibujar alguna cuestión, ¿sí? Sobre todo si es con contraste, puedo visualizar como acá los vasos, ¿sí? Pero no veo la trama. Y en la ventana ósea tampoco veo la trama. Lo que sí veo bien, ¿sí? Es la estructura y los rebordes óseos. O sea, puedo definir bien el hueso. Bien, entonces esa es la diferencia entre las tres ventanas. A ver, vamos de nuevo a la lista de cortejo. Un segundito. Acá. Bien, entonces, ahí tenemos, decíamos, sin contraste, con contraste, el espesor, la ventana. Bueno, después, ¿sí? Con respecto a la imagen, si es completa, incompleta el estudio, siempre lo van a ver incompleto porque no van a estar viendo todas las imágenes que componen. Entonces, si hablamos del estudio, es un estudio incompleto, veo una o dos imágenes. Si hablamos de la imagen en particular, va a depender si la imagen está completa o está recortada, por ejemplo, y no me permite bien las estructuras que debería ver. Eso, ¿sí? Es lo que se especifica. Con respecto a la técnica de imagen, ¿sí? Es lo que hablamos en la primera clase, la presencia de elementos metálicos que puedan generar ruido o el movimiento que genera borrosidades, ¿sí? O cuando se ve pixeleado. Eso habla respecto a la calidad. Después viene la evaluación, ¿sí? De la anatomía normal, que es lo que estuvimos charlando. Y por último, ¿sí? Viene lo que hace referencia a la patología. Bien, entonces, vamos a dejar una sola imagen en ventana pulmonar. Entonces, para que ustedes se familiaricen y puedan ver, esto es un informe, ¿sí? Acá ahora lo amplío si lo pueden ver bien, ¿sí? Pero bueno, si ustedes tuvieran que estudiar una tomografía, tienen que estudiarla de esta manera, ¿sí? Siendo imagen por imagen, bien. Hasta, bien, llegar a lo que es glándulas suprarrenales o riñones, ¿sí? Van y vienen, van y vienen. Bueno, entonces acá, ¿sí? Ustedes tienen que evaluar. Fíjense lo que le dice, ¿sí? Este diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? Enfisema pulmonar centrolobuliliar a predominio apical. Entonces, yo leyendo eso, yo sé que me voy a la parte apical. Bien, fíjense, ya se los abro de nuevo, ventanear un poco más. Fíjense que lo que les decía hoy, al ventanearlo, yo puedo identificar mejor, ¿sí? Esa ruptura de las paredes de los alvéolos. Entonces, ahí identifico, fíjense, inclusive hay, ¿sí? Algunos paraceptales, ¿bien? Pero básicamente hablamos de un enfisema pulmonar, ¿bien? No vemos áreas de
consolidación. Fíjese que veíamos bien toda la trama. Bien. Y después, bueno, me habla de otro tipo de patología. Entonces, en esto, ¿sí? Básicamente, fíjense que predomina el enfisema centrolobuliliar. Bien. Podemos hablar, si queremos, fíjense, de una dilatación, ¿sí? Una dilatación de lo que es los bronquios, y cuando hablábamos de eso, hablábamos de una bronquiectasia. Bien, entonces, no está en el informe, pero aparenta, ¿sí? Obviamente que estos son especialistas los que informan, entonces, por ahí, ¿sí? Tienen otros criterios más específicos y otras cuestiones a evaluar, ¿no? Pero aparenta una inflamación, aparenta un aumento del tamaño, podría ser una bronquiectasia. Bien, pero básicamente vemos ese enfisema, ¿sí? Entonces, eso básicamente, chicos, es lo que ustedes tienen que hacer en la acreditación. Esas tres partes bien diferenciadas, pero básicamente la patología, ¿sí? Y las patologías son las que nombramos, ¿sí? Que no son tantas tampoco. Entonces, consejo, cada una de esas patologías que estuvimos charlando, busquen la imagen, más allá de saber de qué se trata cada uno, qué es una consolidación, qué es un enfisema, qué es una bronquiectasia, cómo se ve un nódulo, busquen, pongan, así sea en Google o en el académico, ¿sí? Pongan imagen de TAC y ponen las distintas patologías, cosa de trabajar esa imagen. Sí, Ludmila, si tenías pregunta o alguien que tenga pregunta. Sí, profe, yo te quería preguntar si ahí lo que tiene en el pulmón derecho sería, no, Ajá. izquierdo, abajo, también sería un enfisema paraseptal. ¿O qué es eso A ver, negro? acá, Ajá, eso, y del otro lado también. bien. Acá lo que estamos viendo, ¿sí? Fíjate que yo voy avanzando. ¿Qué les parece que es? En los diferentes lóbulos. Exacto, es la diferenciación de un lóbulo del otro, ¿sí? Para que sea un enfisema, deberías ver, ¿sí? Imágenes más bien hipodensa, como vemos acá. Fíjate, acá vemos bien hipodenso, ¿sí? Acá no, acá mantiene la densidad del resto de la trama pulmonar. Bien. Entonces, a ver si... Prácticamente paraseptal no hay. Era ese que detecté en su momento, que ahora no lo encuentro, pero ya te digo, podemos hablar, ¿sí? De enfisema centrolobuliliar y a lo sumo una bronquiectasia, ¿sí? Si somos minuciosos en esta, ¿sí? En estas imágenes acá. Bien, pero esto es lo que decía la compañera, ¿sí? La diferenciación de los lóbulos, ¿sí? Ah, bueno, dale, profe, gracias. Pasa que lo vi y me entró la duda. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una duda. Sí. Respecto al mencionar cuando hay un nódulo, ¿se le puede llamar también tumoración a la hora de describirlo, como lo dice en la lista, o hay que decirle nódulo? No, está bien. O sea, pueden hablar de un proceso orgánico, pueden hablar de un nódulo o pueden hablar de un tumor. Está bien, yo se los consideramos bien, digamos. Sí, obviamente no pueden confundirse una consolidación con un tumor, pero después sí le dan el nombre que ustedes quieran, no hay problema con eso. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta más? Pero fue una pregunta, tal vez medio tonta, pero viste que hoy vos hablaste de la imagen en espejo para describir. Sí. Sería para indicar bien el lado derecho e izquierdo, pero, Claro, sí, perdón. o sea, sería mi derecha o indico el pulmón derecho del paciente. No, siempre hablamos del paciente, ¿sí? Ahí va. Siempre hablamos del paciente. Entonces, yo estoy hablando, ¿sí? Sobre este, no sé, este enfisema. Bueno, yo estoy hablando
que tiene el paciente un enfisema, ¿sí?, sobre su pulmón derecho. ¿Bien? Así, básicamente eso. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bien. Si no hay preguntas, quedan liberados, chicos. Cualquier cosita me contactan por el campus. No hay problema. Sí, pero bueno. Céntrense en esto que estuvimos viendo, básicamente, y creo que no deberían tener problema. Bien, así que bueno, quedan liberados. Bueno, Adiós, hasta profe, luego gracias. entonces. Chao, profe, Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Chau, chau. Nos vemos, chicos, que anden bien. Chau, chau.